Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora y bueno, para este día vamos a seguir trabajando siempre con MongoDB. Vamos a realizar ahora procesos un poco más complejos. Ya vimos en las clases anteriores cómo podíamos hacer para trabajar con filtros. Hablamos acerca de los operadores para ver el mayor que, el menor que, para colocar operadores como el AND, el OR, el NOT, que también son muy utilizados, y la manera en que los podemos combinar. Vimos unos operadores como el IN, hablamos acerca de uno muy especial que es el operador EXIS, entre otros que vimos por ahí. En esta ocasión vamos a seguir hablando acerca de, o utilizando algunos de esos operadores, pero vamos a trabajar con documentos un poco más complejos. Así que es importante que, bueno, para que puedan ir entendiendo muy bien cada uno de los ejercicios que vamos realizando, ustedes hayan elaborado cada una de las partes o de los ejercicios que vimos en clases anteriores. Hoy vamos a trabajar, como les mencionaba, con elementos un poco más complejos, así que en alguna medida, pues las clases que anteriormente hemos visto ya deberían por lo menos haberlos empezado a realizar en la computadora. Para adentrarse en este mundo de la base de datos NoSQL y principalmente en el uso de MongoDB, la única manera es que pongamos en práctica cada una de las cosas que hemos visto acá. Es un concepto diferente, es una manera distinta de almacenar información, así que en alguna medida debemos de tratar de ir conociendo cada uno de los elementos. Empecemos por entrar a Mongo. Solamente le ponemos acá Mongo y ya entramos directamente a la aplicación. Si recordamos un poco, en la clase anterior aprendimos algunos comandos como show dbs. Acá el punto y coma es opcional, lo puedo o no lo puedo colocar. Aprendimos el uso del comando show dbs, la palabra db reservada que me indica cuál es la base de datos que estoy utilizando. En este caso el show dbs me indica que tengo 4 bases de datos almacenadas y con la que nosotros estábamos trabajando en la clase anterior se llamaba School, es con la que vamos a seguir haciendo los ejercicios. Si queremos seleccionar una base de datos, pues igual le ponemos Use School, que es en este caso la base de datos de trabajo. Cuando ya estamos ahí, si escribimos DB, vamos a darnos cuenta que ya nos indica que hemos seleccionado School, que es la base de datos con la cual estamos trabajando. Y si quiero ver en este caso las colecciones, luego le colocamos Show Collection y ahí aparecen las colecciones que son parte de esa base de datos que hemos nombrado como School. En las clases anteriores vimos que si yo quiero, por ejemplo, consultar información, puedo usar el comando find y dentro del comando find puedo utilizar el parámetro pretty y con este ya puedo mostrar los registros o los datos que tenemos almacenados dentro de nuestra colección. Cada uno de estos ya no son registros, sino que se le llaman documentos. Cada uno de estos documentos contiene, en este caso, la información específica de los datos que vamos a poder proporcionarle a la parte de la base de datos. ¿Qué vamos a hacer este día? Bueno, vamos a empezar a trabajar con elementos especializados. Quiero que empecemos a trabajar con subdocumentos o introducirnos al proceso de creación de subdocumentos y al proceso de creación de arrays, cómo se manejan los arrays, en otras palabras, cómo se agregan arrays a un objeto que estamos almacenando dentro de un documento. Es importante que lo que veamos acá o lo que vayamos practicando acá, les decía, ustedes lo vayan aplicando en su computadora. El uso de arrays y el uso de subdocumentos es una lógica que manejan los archivos JSON y principalmente es la sintaxis que se utiliza cuando estamos trabajando con un lenguaje de programación que se llama JavaScript. Así que si ya han visto un poco de JavaScript, esto no les va a ser muy indiferente, va a ser muy sencillo entender cómo funciona el manejo de objetos o el manejo de arrays dentro de un documento. De hecho, las funciones que se utilizan para poder recorrer un documento o un array dentro de MongoDB son muy similares a las funciones que se utilizan o los métodos que se utilizan en el caso de la programación en JavaScript. Así que pues hay que tomar en cuenta ese elemento. Bien, antes que empecemos con la práctica, quiero recordarles que, bueno, ya casi estamos, esta es la tercera semana de
el tercer periodo y básicamente nos vienen quedando dos semanas de clases. Esta semana vamos a tener una evaluación que es justamente sobre esto que estamos viendo ahorita, que es MongoDB. Así que esperaría yo que ya lo tengan instalado, ya tengan creadas las bases de datos. El laboratorio que vamos a hacer es justamente sobre MongoDB, sobre todos los ejercicios que hemos visto ahorita, cómo insertar documentos, cómo realizar búsquedas y obtener los resultados, entre otras cosas. Así que en la práctica, antes de que empiecen a hacer el laboratorio, pues hay que estar ya con toda esa información procesada. De hecho, estos registros que tenemos acá probablemente les vaya a servir. El, el laboratorio se los voy a publicar el día miércoles, va a estar disponible todo el día miércoles, así que la clase del día miércoles, que estaría programada siempre a las 6:40, a las 6:30, va a ser para que ustedes puedan entrar y hacer alguna consulta o duda que tengan sobre el laboratorio. Yo voy a publicar el laboratorio desde muy temprano, va a estar disponible desde desde la medianoche del día miércoles y se va a cerrar hasta la medianoche de ese mismo día. Entonces, el día eh, miércoles que tengamos la clase, yo me voy a conectar siempre en el link que está en la plataforma y para que ustedes puedan hacer alguna consulta acerca del laboratorio. No para dar que les dé la respuesta, sino que para que les aclare algún problema que vayan a tener con respecto a las preguntas que están puestas ahí. Si no tienen preguntas, pues no hay problema, solo desarrollan el laboratorio y eso sería básicamente lo que tendríamos el día miércoles. Bien, empecemos ahora a trabajar con la parte de documentos. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con los arrays. Los arrays, como lo hemos visto en clases anteriores, en el caso de los objetos de formato JSON, son elementos que se colocan entre corchetes. Cuando nosotros colocamos valores entre corchetes, o sea, de esta manera, normalmente en la parte interna nosotros podemos colocar un listado de valores, ¿ok? Valor 1, por ejemplo, separados por comas, y así podemos ir colocando más valores, valor 3, valor 4 y así sucesivamente. Eso normalmente se le conoce como arrays o se le conoce como un arreglo que normalmente manejamos eh, dentro de un objeto JSON. En el caso de los objetos, cuando hablamos de objetos, normalmente esos se manejan dentro de llaves. O sea, ya nosotros sabemos de que debemos de identificar dentro de las llaves un valor como por ejemplo, digamos, nombre, y nosotros le ponemos 2 puntos y luego el valor. Eso normalmente es un objeto. Vamos a insertar primero un subdocumento. Vamos a actualizar uno de los que ya tenemos ahí, así que voy a mostrar dentro de usuarios, vamos a ponerle find pretty y vamos a ver con cuál vamos a trabajar. Vamos a trabajar justamente con este que tenemos al final que se llama Sofía Noemi. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Le vamos a poner db.usuarios.update. Recuérdense que vamos a modificar uno de los objetos que tenemos acá. El update tiene dos parámetros. El primer parámetro que vamos a trabajar es la condición. La condición debe ir expresada entre llaves como parámetro. Y luego, después de la coma, debemos de expresar qué datos son los que vamos a actualizar. Pero empecemos con la condición. Puedo utilizar cualquiera de estos campos. Puedo usar nombres, apellidos, dirección, edad, etcétera. Puedo hacer uso de cualquiera de esos datos que tiene el documento, pero vamos a hacer uso específicamente del guión bajo ID. Porque si yo, por ejemplo, pongo Sofía Noemi y usamos ese campo nombres y tengo muchísimos registros o muchísimos documentos, perdón, dentro de la colección, hablemos de miles y miles de documentos, es muy probable que alguno tenga el mismo nombre, que se llame Sofía Noemi. Entonces, eso podría ocasionar conflictos porque podríamos actualizar dos o más documentos sobre la misma operación. Entonces, para evitar ese proceso, vamos a utilizar el guión bajo ID, 2 puntos, y ahí le vamos a colocar la condición, que en este caso sería este Object ID. Ese Object ID es un identificador que va a ir justamente en la parte de abajo. ¿Vean? Y eso me indica o eso me asegura que específicamente yo voy a modificar este documento que tenemos acá. Luego de haber puesto la condición en el update para poder cambiar este documento, la siguiente parte es qué datos son los que voy a afectar. Y se recuerdan de que si lo hacíamos de manera normal,
como nos lo pide o como normalmente lo hace el update, yo debería de colocar entre llaves, de nuevo, nombre, dos puntos, Sofía Noemí, coma, apellido, dos puntos del CID, coma, dirección, dos puntos Santa Tecla, coma, edad, dos puntos 14, coma, y luego el nuevo campo que yo quiera agregar. Sería un poco más complicado, sería muy complicado estar trabajando con actualizaciones de esa manera. Estar escribiendo todo o estar modificando todo el documento para poder simple y sencillamente hacer un cambio, una tilde, por ejemplo, que probablemente es la que yo necesito corregir. Entonces, para hacer ese proceso de cambio, utilizamos en aquel entonces un parámetro que se llama, o perdón, un operador que se llama $set. El $set es un operador que me permite hacer cambios específicos sobre un campo o incluso agregar un campo si yo lo deseo. En este caso, tenemos nombres, apellidos, dirección y edad. Entonces, yo voy a agregar, no voy a actualizar, sino que voy a agregar un nuevo campo justamente a este objeto. ¿Cómo se va a llamar ese campo? Le voy a poner como nombre teléfonos, ¿ok? Y este campo teléfonos, yo podría ponerle, por ejemplo, acá el teléfono, el 70 y algo, y ponerle el número así como estaba. Pero, por ejemplo, sucede que en muchos lugares a nosotros nos piden no solamente el teléfono, un teléfono, sino que dicen, mire, necesito que me proporcione el teléfono de casa, el teléfono celular o el móvil y el teléfono de trabajo. O sea, nos piden tres números de teléfono que se van a almacenar dentro de la base de datos. Algunas veces, o si lo hiciéramos, por ejemplo, en las bases de datos relacionales, normalmente lo haríamos de esta forma, o podríamos teléfono, guión bajo móvil, coma, teléfono, guión bajo casa, coma, teléfono, guión bajo trabajo. Y pondríamos tres campos para alimentar esos datos. Pero sucede que sería obligatorio alimentar esa información. Y muchas veces las personas, por ejemplo, hoy solamente tienen teléfono, eh, teléfono o móvil y muchas veces no tienen teléfono de casa. O tienen teléfono del trabajo y teléfono de casa, pero no tienen móvil. Podría darse el caso. Entonces, probablemente esos campos estén o no presentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a decirle que teléfonos, justamente el campo que vamos a agregar, va a estar compuesto de un subdocumento. Por eso vamos a abrir llaves. Y en ese documento voy a poner que vamos a colocar casa. Y aquí le voy a poner 2440 0518, por ejemplo. Ese es el teléfono de casa, luego le pongo coma y le voy a decir que voy a colocar ahora el teléfono celular, dos puntos, y este teléfono celular va a ser el 75, así, me voy a inventar el número, no es que exista, o si existe, pues suerte, y el teléfono de trabajo. Y el teléfono de trabajo va a ser un 2422, digamos, 0. Y ahí ya tenemos el teléfono de el trabajo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es agregando un nuevo campo que se va a llamar teléfonos, que va a estar compuesto por casa, celular y trabajo, que serían, digamos, los valores que vamos a proporcionar. Aquí solo me falta terminarlo con el paréntesis, que es justamente que tenemos al final, y le damos enter y vean que ya lo tenemos agregado. Veamos cómo nos quedó ese documento. Le ponemos db.usuarios.find.pretty y acá observen que a este Sofía Noemí, que es justamente el que modificamos, dice teléfonos, abre llaves, ¿ok? Es igual a la estructura anterior. Y ahí ya tenemos teléfonos, llaves, casa, celular y trabajo. O sea, ya tenemos específicamente un campo compuesto de subcampos, si lo queremos ver de esa manera, o compuesto de un subdocumento. Por supuesto que aquí, por ejemplo, trabajo, si pusiéramos así, podríamos tener todavía otro subdocumento que dijera, se me ocurre, oficina o sucursal, no sé, podríamos tener todavía una subdivisión o un subdocumento y así podríamos ir haciendo un poco más compleja la parte de la estructura de nuestra información. Pero esta es la manera de agregar subdocumentos. Este para nosotros pasa a ser un subdocumento, porque nuestro documento principal es este que tenemos acá y el caso de teléfonos está compuesto por un subdocumento. ¿Ok? De esa forma, en alguna medida,
se quita un poco el proceso que nosotros hacíamos cuando trabajábamos con los diagramas entidad-relación, en donde teníamos una tabla principal y luego a la par agregábamos otra subtabla o una tabla hija en donde colocábamos los elementos que pertenecían a un registro. Para este caso, podríamos hacerlo dentro de nuestras aplicaciones en bases de datos no relacionales, podríamos hacerlo creando subdocumentos. Imagínense que yo tengo, por ejemplo, se me ocurre pedidos, que sería nuestro documento, nuestra colección principal, que está compuesta por documentos que corresponden a pedidos de usuario. Podríamos tener nuestra colección pedidos y dentro de pedidos podríamos tener un elemento que diga productos y dentro de esos productos está el listado de artículos que el usuario ha pedido a través de nuestra aplicación. Entonces, esa es la manera en cómo podríamos utilizar este concepto de subdocumentos. Los subdocumentos son documentos que están incrustados dentro de un campo propiamente de un documento principal. Ese es en el caso de los documentos. Ahora, veamos cómo funcionan los arrays. Voy a poner acá de nuevo db.usuarios.find .update, vamos a agregar en este caso un array y vamos a colocar siempre la condición. En ese caso, la condición siempre va a ser colocando el guión bajo ID. Vamos a usar siempre el ID para estar seguros que estamos modificando este objeto y se lo vamos a agregar justamente a este mismo elemento. ¿Ok? Y luego después de eso, coma, abrimos llaves. Y adentro ya voy a cerrar el paréntesis de una vez, adentro ya vamos a colocar en ese caso el objeto o el campo que vamos a agregar. El campo que voy a agregar siempre lo voy a hacer con set, dos puntos, abrimos llaves y adentro voy a agregar el campo que se llama hobbies o pasatiempos. Ahí le podemos colocar el nombre que a nosotros se nos ocurre. Lo voy a poner en inglés, es lo más común que vamos a encontrar. Hobbies. Y los hobbies los voy a colocar entre los valores los voy a colocar entre corchetes. Y en este caso, por ejemplo, los hobbies de una persona pueden ser, por decir algo, bailar, coma, cantar, coma, cocinar, coma, y le voy a poner otro más, estudiar, suponiendo que sea un hobby para esa persona estudiar. Entonces ya tenemos listo el campo hobbies, justamente para este Object ID que corresponde a Sofía Noemí. Si le damos Enter, vamos a ver que ya se insertó de manera automática, o ya se actualizó, perdón, de manera automática, y veamos cómo nos quedó. Vean que aquí tenemos teléfonos como un subdocumento y aquí tenemos hobbies. ¿Cuál es la diferencia en el caso de hobbies? Que los valores están encerrados entre corchetes y eso nos indica de que este corresponde a un arreglo o a un array. ¿Cuáles son los elementos del array? Son cantar, bailar, cocinar o estudiar. Esos son los elementos que tienen en este caso hobbies. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarle a los demás que tenemos acá. Para eso voy voy a poner acá un filtro con el find para que me busque, para que me muestre nada más el ID, para hacerlo muchísimo más fácil. Voy a hacer lo que le llamamos una proyección. Voy a poner 2.1, eso ya lo vimos en las clases anteriores. Aquí le voy a poner el nombre, 2.1. Vean que aquí no estoy colocando filtro. Aquí no va el filtro. En esta parte debería ir el filtro. Si lo dejo vacío, significa que debe de mostrar todos. Y en el caso de la proyección, le indico de que voy a mostrar el ID y voy a mostrar los nombres, que son los campos que necesito para hacer las actualizaciones. Y le ponemos Ready. Y aquí tenemos todos los objetos. Tenemos a Juan Manuel, Norma María, Álvaro José, María del Carmen, José Eduardo, Carlos José, David José y Sofía Noemí. Entonces, vamos a actualizar estos objetos. Vamos a ponerle db.usuarios.update, paréntesis. Aquí ponemos la condición, guión bajo ID, dos puntos. Colocamos el valor, coma. Vamos a poner siempre la actualización, que sería en este caso 2.set.
y le vamos a poner el mismo campo que sería hobbies. Voy a agregarle a todos los documentos el campo hobbies porque necesito que veamos cómo podemos realizar búsquedas o filtros haciendo uso de campos de tipo array. Si lo dejáramos nada más con el que hemos agregado, pues no veríamos los resultados, pero lo voy a hacer para todos para que veamos cómo funciona. Digamos que este es Juan Manuel, entonces a Juan Manuel le gusta, su pasatiempo es el fútbol, películas y bailar, digamos. Hace falta cerrar paréntesis, le damos enter. Eh, veamos, nos faltó. Aquí pusimos aquí nos cerramos una llave. Y falta cerrar una llave y por ende aquí hay una llave de más. Ahora sí. Bien, ahí ya se actualizó. Entonces voy a actualizar los otros registros. Vamos a borrar nada más el Object ID porque es el valor que vamos a colocar en este caso. Voy a ponerle para el segundo Object ID. Ahí ya tenemos el segundo Object ID. A este le vamos a poner que le gusta nadar, le gusta bailar y le gusta cantar. Ok, le vamos a poner solo 3 nada más. Ya tenemos listo. Vamos a ver el otro. Vamos a borrar solamente este número, que es el que normalmente cambia. Ya lo pusimos para Norma. Vamos a ponerlo para este. Y digamos que a él le gusta siempre nadar, cantar, bailar. Vamos a poner aquí leer. Y vamos a actualizar el otro, que sería este justamente. Este le vamos a poner nadar, cantar, películas, leer y fútbol. Listo. Que ver, tenemos, vamos a ver cómo estamos. Ya tenemos ahora, vean que tenemos los primeros que están en la parte superior. Este dice fútbol, películas y bailar. Este dice nadar, cantar y bailar. Este dice nadar, cantar, leer. Este dice nadar, películas, leer y fútbol. Nos hacen falta todavía este 1, 2, 3 registros, si no me equivoco, los últimos 3. Así que se los vamos a agregar para que podamos tener los datos completos. Y sería siempre este Object ID. Y le vamos a dejar siempre nada cantar y bailar. Y vamos a agregar al siguiente. Y a este solo le vamos a cambiar en lugar de nadar. El último que sería el que tenemos como 95. Ya tenemos correr, cantar, leer, cocinar. Listo. Ya que tenemos ahora los valores, ¿cómo vamos a hacer para realizar el proceso de búsqueda? Si analizamos, voy a poner acá los valores para que podamos ver cómo nos quedaron hobbies 2.1
Y vean que aquí ya tenemos cada uno de los registros. Dice, por ejemplo, Juan Manuel, le gustan esos hobbies. Norma María, esos hobbies. Álvaro José, esos hobbies. Y así cada uno tiene sus hobbies respectivos. Quiero empezar a realizar búsquedas. Entonces lo que voy a hacer es poner db.usuarios.find. ¿Cómo puedo hacer para crear filtros con estos valores que son de tipo array? Lo que debemos hacer es siempre lo mismo. Colocamos la condición entre llaves y luego adentro colocamos el campo, que en este caso sería hobbies, dos puntos, y vamos a ver qué sucede si le pongo el valor. Por ejemplo, voy a buscar cantar. Punto. Vean, con este resultado que acabamos de colocar, me dice que cantar le gusta a, en este caso, Norma María, le gusta a Álvaro José, le gusta a José Eduardo, le gusta a Carlos José y le gusta a David José y también le gusta a Sofía Noemí. Curiosamente, cantar en todos se encuentra en la segunda posición. Vean, cantar, cantar está en la segunda posición. Veamos qué pasa si cambiamos. Si en lugar de cantar le pongo cocinar. Vean que cocinar ya solamente aparecen dos. Aparece David José con cocinar y este que se encuentra igual en la tercera posición. Eh, ¿Qué es lo que hacemos en este caso con esta búsqueda, con el filtro que acabamos de colocar? Pues es justamente ese proceso. Nos está indicando de que nos busque todos los documentos en donde el campo hobby contenga la palabra cocinar, no importa en qué posición se encuentre, no importa si está en la primera, segunda o tercera posición. Lo que nos interesa es encontrar un documento que cumpla con esa condición, que su hobby sea cantar. Ahí, por ejemplo, cuando nosotros llenamos un sitio web o muchas veces llenamos eh, datos de un perfil en una aplicación, siempre vamos a encontrar alguna sección donde diga hobbies. En el caso, dejemos la parte de hobbies. Si alguno se ha suscrito, por ejemplo, a una aplicación de streaming, ejemplo Netflix, muchas veces les pregunta cuáles son los géneros de película que más le gustan y uno selecciona, por ejemplo, género comedia, género terror, acción. Entonces puede seleccionar varios géneros, pero no los selecciona en un orden específico. Uno puede decir, pues el primero que selecciona es el que más me gusta, que podría ser, por ejemplo, acción. Entonces hace clic en acción. Luego el segundo podría ser comedia. Y otro usuario, por el contrario, el primero que podría seleccionar es comedia, luego podría seleccionar acción y así sucesivamente. Así que el orden en que se seleccionan no necesariamente es el mismo. Entonces acá podríamos obtener, con esta función, podríamos obtener todos los documentos que corresponden a usuarios que, digamos, eh, su tipo de película o género de película preferida sea acción y nos aparecerían todos independientemente en el orden que los seleccionaron. Esa es la manera en cómo debería de funcionar. Otra manera de realizar búsquedas es haciendo uso de operadores, pero estos sí ya son operadores que interactúan directamente sobre vectores. Entonces acá voy a quitar cocinar y siempre voy a usar hobbies. Como voy a usar un vector, voy a poner entre corchetes o entre llaves, perdón, y voy a usar el operador que se llama all. ¿Ok? Ese all dos puntos y abrimos. Ese all necesita como parámetro un vector. Entonces voy a colocar dentro del, como es un vector, voy a colocarlo entre corchetes. Y ahora voy a colocar una serie de valores. Por ejemplo, necesito encontrar los usuarios que les guste cocinar y que les guste. Y vean que solamente encontramos a uno que le gusta bailar y que le gusta cocinar. Vean que es indiferente el orden en que los coloquemos. Por ejemplo, bailar en este caso se encuentra primero y cocinar se encuentra en tercera posición. Aunque nosotros los colocamos en orden distinto, aquí lo que indica con el parámetro o con el operador all, lo que nos está indicando es que nos muestre un documento que cumpla con ambas condiciones. Ya con eso nosotros podemos ir haciendo análisis de datos. O sea, podríamos ir buscando, por ejemplo, documentos que específicamente tengan esos gustos, que a ambos les guste bailar y les guste cocinar. Pongámoslo de otra manera, pongámoslo como cantar, que podría estar como relacionado. Alguien que le guste cantar y bailar. Vean que cantar y bailar tenemos a Norma María, que le gusta cantar y bailar,
y a Sofía Noemí, que le gusta bailar y cantar. Entonces, ese es el operador que nos permite buscar, en este caso, ambos elementos. También existe, este es como un y, si lo queremos ver de esa manera, debe de cumplir con ambas condiciones, solo que no es un y como lo hemos aprendido en anteriores, sino que este all opera sobre vectores, opera sobre arreglos, sobre arrays. Esa es la única diferencia. Entonces, en este caso, este all le indica a un vector que ambos elementos deben de encontrarse contenidos dentro de ese vector. Pero existe otro que se llama in. Ese in, por otro lado, lo que hace es algo similar al or, si lo queremos ver de esa manera, porque lo que indica es que pueda tener ambos o cualquiera de los dos. Puede ser cantar o bailar. Vean que en este caso, por ejemplo, yo le puse cantar o bailar, nos indica de que, por ejemplo, Juan Manuel solo tiene bailar. Norma María tiene bailar y cantar, tiene ambos. En el caso de Álvaro José, solamente tiene cantar. En el caso de José Eduardo, tiene cantar, pero no tiene bailar. Cantar, cantar, y este de abajo que tiene cantar y bailar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el all y el in? El all es obligatorio que los parámetros separados por coma cumplan, y en el in es obligatorio, no es obligatorio, sino que nada más necesita que alguno de ellos esté contenido en su listado. Aquí yo he puesto dos valores, pero yo puedo seguir separando por comas y seguir agregando más parámetros. Podría ser cantar, bailar, coma, cocinar, en el caso del in. O si le pongo en el all, pues de la idea de que me contenga ambos valores. De ahí esto lo puedo negar, o sea, hacer un not si lo queremos ver de esa forma. Con el not le indicamos que me muestre los que no contengan ni cantar ni bailar. Por ejemplo, en este caso, María del Carmen no le gusta ni cantar ni bailar, solo nadar, películas, leer y fútbol. Vean que la negación en ese caso indica de que ninguno de esos valores debe de estar contenido. Es algo contrario, si lo queremos ver, al all. El all implica de que ambos deben de estar contenidos. El N y N indica de que ninguno de esos valores colocados dentro del corchete deben de estar dentro del listado del array que andamos buscando. Entonces, esa es la forma en la como nosotros podemos filtrar. Existe otro operador muy curioso. Voy a poner aquí, voy a quitar estos de acá. Siempre vamos a trabajar con hobbies. Eso lo vamos a colocar siempre en el cochete. Ese operador se llama size. Cada uno de estos vectores tiene un tamaño. O sea, en este caso, este tiene 4 elementos, este tiene 4 elementos, y así algunos van a contener 3, algunos van a contener 2, dependiendo de los que hayamos agregado. En nuestro caso, este contiene 4 elementos, el del final. Si yo le pongo size, 2 puntos, y le agrego un número, por ejemplo 2, van a notar que no aparece ninguno. ¿Qué pasa si le pongo 3? Ahí sí ya me aparecen varios. Me dice de que me muestre todos los documentos en donde los hobbies o la cantidad de elementos que tenga hobbies sea igual a 3. Aquí hemos encontrado que son 3, acá son 3, acá son 3, igual acá. ¿Qué pasa si le pongo 4? Creo que solo, no, dos tenemos con 4. Vean, ahí estoy buscando específicamente los que tienen 4 hobbies. Son parámetros que nos pueden servir para hacer análisis de datos un poco más complejos. O sea, cuando ya tenemos un volumen de datos muchísimo más grandes, son parámetros o son operadores que nos pueden servir para hacer análisis sobre este tipo de elementos que en este caso serían vectores. Es importante recordar que cuando estamos trabajando con estos arrays, debemos de tener en mente siempre que los arrays, el primer elemento que tenemos acá dentro del vector, siempre es el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Siempre empiezan a numerarse a partir del 0. ¿Qué otra cosa podemos aprender acerca de los vectores, acerca de los arrays? Vamos a trabajar ahora en el lado de la proyección, porque ahorita solo hemos trabajado en el lado de la condición. Pero ¿qué pasa si yo quiero trabajar en el lado de la proyección? Vean qué es lo que va a suceder. Voy a dejar esta misma condición. Aquí podemos colocar la condición que se nos ocurra, pero le pongo coma y hoy voy a trabajar con el lado de la proyección. ¿Cómo funciona en ese caso la parte de la proyección?
En la parte de la proyección, aquí sí debo usar comillas con esto que voy a hacer. Le voy a poner, por ejemplo, hobbies y le voy a poner punto dólar y luego le voy a poner 2.1 y le voy a poner nombres 2.1. Vean que si se recuerdan, en el grado de la proyección yo debo de colocar 1 para que se muestre el campo y voy a utilizar 0 para que se oculte. En este caso, yo les estoy diciendo que me muestre hobbies, pero hay un valor adicional, ese punto dólar. Si yo solamente le dejara hobbies así, vamos a ver qué pasa. Si le dejo hobbies, me muestra los dos campos, los dos documentos, perdón, con todos los hobbies que contiene. Pero si le agrego, por el contrario, el punto dólar, vamos a ver la diferencia. Vean la diferencia. eh, Vamos a quitarle punto dólar, hobbies. Voy a quitarle la condición. Dice que no puede encontrar un elemento en el array. ¿Qué estamos colocando mal? Déjenme ver. Tenemos nombres, solo para ver. Dentro de la proyección. No, algo estamos colocando mal. Ready. Lo vamos a revisar luego. Vamos a utilizar otro operador. A ver si este sí nos corre. Siempre usando hobbies y trabajando en la parte de la proyección. Le voy a colocar 2 puntos. Y acá vamos a colocar el slice. Hay un operador que se llama slice, dólar slice. Y acá le vamos a colocar coma 1, por ejemplo. Y vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Aquí le vamos a poner punto pretty para que se vea mejor. En el caso de el slice, este es lo que nos tendría que haber devuelto la primera opción con el dólar. Sin embargo, no sé por qué razón no nos está colocando ese valor. Debería de aparecer sin ningún problema. Pero bueno, ya lo vamos a revisar. En el caso de corregirlo, yo les digo cómo se corrigió. Pero veamos el slice. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la parte del slice? Le estoy diciendo que del vector que tenemos actualmente solo muestre un elemento. Vean que todos tienen nada más el primer elemento que se agregó, que en este caso es fútbol, nadar, 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 correr, correr y bailar. ¿Qué pasa si le pongo 2? Que en este caso me dice que me muestre los dos elementos. O sea, anteriormente teníamos uno, ahora me muestra 2 elementos de cada vector. Si le pongo 3, me mostraría 3 de cada uno. Y por ende, si le pongo 4, me mostraría 4 aquellos que lo contengan. Porque vean que de todos los documentos hay algunos que solamente tienen 3. Entonces, el slice puede ser utilizado en el caso de la proyección para especificar cuántos elementos queremos que aparezcan. Este slice lo puedo utilizar también de una manera curiosa. Le puedo colocar, por ejemplo, acá -1 y vean el resultado. ¿Cuál es el resultado que obtenemos? Por ejemplo, vamos a analizar este. Este que decía Sofía Noemí, tiene bailar, cantar, cocinar y estudiar. Y aquí Sofía Noemí me devolvió estudiar. Entonces, ¿qué hace el negativo? Me devuelve solo uno, pero del último hacia arriba. ¿Ok? El último que tenemos, por ejemplo, en el caso de Sofía Noemi, es estudiar. Entonces, muéstreme el último. Si quiero mostrar los dos últimos, le pongo -2 y vean, aquí me aparece estudiar y cocinar. Veamos a Sofía Noemi. Aquí lo teníamos arriba. Es cocinar y estudiar. Ese es el valor de Sofía Noemí. Entonces, si nos vamos hacia abajo, este solamente nos muestra estudiar y cocinar. Entonces, el slide con valores positivos me muestra de arriba hacia abajo y el slide con valores negativos de abajo hacia arriba.
Es la manera en cómo podemos visualizar, en este caso, los valores. Puedo también hacer con el slice, mandarle un vector o parámetro. Ese vector puede llevar dos o va a llevar dos valores. El primero es el skip y el segundo es el limit. Cuando nos referimos con el skip, ¿qué pasa si yo le pongo 0, digamos 2? Vamos a ver cuál es el resultado que obtenemos. Vean que en el caso de ponerle 0,2 es como que le ponga slide o slice, slice, slide 2, porque empieza a mostrarse a partir del elemento 0 los dos siguientes. ¿Qué pasa si le muestro si le pongo 1? En el caso si le pongo 1, vean que cambia la manera en cómo se muestran los valores, porque aquí me muestra cantar, aquí me muestra cocinar, pero me omitió alguno de ellos. Por ejemplo, vamos a ver aquí, analicemos siempre a Sofía. Por acá teníamos Sofía. Acá está Sofía. Sofía Noemí tiene cantar, perdón, bailar, cantar, cocinar y estudiar. Es bailar, cantar, cocinar y estudiar. Y aquí tiene cantar y cocinar. O sea, tiene del segundo hacia abajo. De esa manera puedo cambiar. Si ahora le digo que me muestre del elemento 2 los dos siguientes. Entonces me mostraría cocinar y estudiar. Entonces, esa es la manera en que podemos utilizar también el slice. Puedo indicarle, enviándole un parámetro, puedo indicarle valores. Puedo hacerlo incluso siempre utilizando valores negativos. Si le pongo -1 y le pongo 2, entonces me muestra a partir de la parte inferior cuántos valores me voy a saltar. En este caso acá me puso estudiar, poner -1, -2. Ahí van subiendo los valores para decirle cuánto nos vamos a ir saltando. También puedo hacer un proceso, veamos si funciona, usando el find, y vamos a trabajar siempre en la parte de la condición. Puedo hacer un proceso dentro de la condición de colocar entre comillas y decirle, por ejemplo, hobbies.1 y colocarle acá 2 puntos y entre comillas, por ejemplo, cantar. Pretty. Vamos a ver si funciona. Vean, ¿cuál es la diferencia en haber colocado este parámetro? Me mostró varios. El valor 1, en este caso que el valor 1 sea cantar. Estamos diciendo, como los hemos numerado, aquí tenemos 0, 1, 0, 1. Entonces, todos coinciden que el valor 1 o en la posición 1 debe de ser cantar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero especificar en la posición 0? Que prioritariamente, digamos que la primera opción que puso nuestro usuario sea cantar. Entonces, si se dan cuenta aquí, no me da nada. Pero, ¿qué pasa si lo cambio y le digo bailar? Vamos a ver quién tiene como primera opción bailar. Bueno, bailar como primera opción la tiene solamente Sofía Noemí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estudiar? Podríamos evaluar la posición 3 y ponerle acá estudiar. En ese caso ya me evalúa la posición 3. Anteriormente habíamos hecho filtros para que me mostrara específicamente, bueno, para que me buscara, digamos, estudiar en cualquier posición. Pero en este caso, yo ya estoy indicándole a través de las comillas en qué posición específica deberíamos de hacer, en este caso, la parte de la búsqueda. Siempre recordando que la posición inicial debería de ser siempre la posición 0. No vamos a empezar a partir de la posición 1, sino que a partir de la posición 0. ¿Cómo hacemos ahora con el proceso de búsquedas en documentos? ¿Ok? ¿Cómo puedo buscar en ese caso en documentos? Digamos acá, este que tenemos en teléfonos, queremos buscar el teléfono de casa, por ejemplo. ¿Cómo haríamos para buscar específicamente el teléfono de casa? Vamos a poner db.usuarios.find, abrimos llaves, y aquí le decimos, voy a buscar en el campo teléfonos.
dos puntos, y dentro de él puedo colocar el filtro del subdocumento que ando buscando, que en ese caso debería de ser casa, dos puntos, y ahí sí ya le ponemos 2440, 5, 18. Paréntesis, ready. Y en este caso, vean que no nos encontró a ninguno que cumpliera 2440, 2440, 05, 18. No nos encontró ninguno que cumpliera con esa condición. Lo vamos a poner con otro formato. Usuarios.find. Abrimos llaves. Y en esa condición le vamos a poner teléfonos. Se debe de ir entre comillas para que nos funcione. Casa, dos puntos. Y ahora sí, le ponemos que el teléfono de casa debería ser el 2440-0518. Veamos. Y ahí ya nos devolvió uno. Punto. Entonces, ¿qué significa? Que para poder hacer la búsqueda dentro de un subdocumento, podemos utilizar el punto seguido del campo para filtrar específicamente por el valor que andamos buscando, que en este caso debería de ser el campo casa. Bien, ¿qué otras cosas podríamos hacer un poco más complejas? Para hacer este proceso vamos a tener que agregar algunos ejemplos a los documentos que tenemos acá. Déjenme ver, vamos a buscar siempre. Find. Lo vamos a poner condición y le vamos a poner que me muestre el ID 2.1 y los nombres 2.1. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vimos cómo podemos buscar dentro de un array y ya vimos cómo podemos buscar dentro de un subdocumento. O sea, le ponemos el nombre del campo, punto, y el subcampo que queremos buscar y listo. Pero, ¿qué pasa si queremos hacer procesos más complejos o hacer, digamos, documentos más complejos? Voy a colocar acá un db.usuarios.update y le voy a agregar a siempre el filtro guión bajo ID, dos puntos, y le voy a colocar el Object ID. Y luego, acá vamos a colocar qué es lo que vamos a actualizar. Vamos a utilizar siempre el $set, dos puntos. Aquí lo vamos a hacer diferente quizás, para que se vea mejor. Le voy a poner acá llaves para indicar de que íbamos a colocar el proceso. El operador que sería set, dos puntos. Ese set indica en un objeto que deberíamos de colocar en ese caso los valores que vamos a agregar. El campo que voy a agregar se va a llamar amigos, ¿ok? Vamos a agregar digamos, de estos elementos que tenemos acá, cada usuario que está almacenado en el documento, le vamos a agregar un elemento que se va a llamar amigos. Como en el caso, una persona puede tener no uno, sino varios amigos que pueda registrar. Entonces, este elemento que te llamamos amigos no solamente va a ser un simple documento, un subdocumento, sino que va a ser un array. Por lo tanto, voy a abrir un corchete y abajo voy a colocar un subdocumento. Como a los amigos necesitamos pedirle el nombre, un nombre simple. Entonces, a este nombre, digamos, le voy a llamar Felipe, coma, apellido, solo un apellido nada más, Felipe Serna, coma, y le voy a colocar la edad, 2.20, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que este campo, amigos, que voy a agregar ahora a este objeto, no solamente tiene un documento. O sea, si lo hubiéramos puesto nada más entre llaves, significa que amigos estaría compuesto por nombre, apellido y edad. Pero en ese caso le vamos a colocar un subdocumento o un listado de amigos que vamos a agregar. Entonces, le pongo coma y acá le voy a poner otra vez nombre, dos puntos. Digamos, otro nombre. Katia, por ejemplo, apellido,
Sales y la edad. Y vamos a poner un tercer amigo. No sé dónde voy a inventar tantos nombres, pero vamos a ver. Nombre, dos puntos. Y aquí le vamos a poner Juan, apellido, Soto. Y a este no le vamos a poner la edad. ¿Ok? Entonces, esos son los tres amigos que contienen en ese caso este Object ID que correspondería a Juan Manuel. También tiene un Juan Soto. Entonces, acá ya cerramos esta llave que corresponde a este objeto. Nos hace falta cerrar este corchete que tenemos acá. Entonces, aquí debo de cerrar un corchete. Nos hace falta cerrar esta llave que corresponde al set. Si aquí quisiera agregar otro campo, pondría coma y agregaría el otro campo, pero nada más voy a agregar un campo. Entonces le pongo las llaves. Nos hace falta cerrar esta otra llave que tenemos arriba. Entonces ponemos la otra llave y por último nos hace falta cerrar el paréntesis. Entonces aquí debemos de tener cuidado de las llaves y paréntesis que vamos abriendo. Tenemos que ir cerrando en orden cada uno de los que se van colocando. Si le doy Enter, vamos a ver que ya se agregó el campo. Vamos a ir a ver ahora cómo cómo se estructuró este documento. Vamos a ir a usuarios.find, query. Y van a notar, por ejemplo, que es el primero, creo yo, van a notar que el primero ya tiene un objeto más complejo. Este hobbies es un array, pero este amigos también es un array. La diferencia es que este array está compuesto por un objeto o un subdocumento en donde contiene, el primero contiene nombre, apellido y edad, el segundo contiene nombre, apellido y edad, y el tercero contiene solo nombre y apellido. Entonces ya es un objeto más complejo porque estoy buscando, dentro de él estoy buscando elementos específicos. Bien, veamos, agreguémosle a los otros para posteriormente poder hacer algún filtrado de información para que podamos buscar algún tipo de datos. Entonces acá voy a buscar, vamos a modificar siempre este Object ID. Perdón, tendríamos que mostrar primero los Object ID para poder agregar. Solo le voy a agregar a 4 objetos para que podamos hacer la prueba. Los demás los vamos a dejar vacíos para no tener que estar agregando o inventando tantos nombres. Vamos a ponerle aquí el Object ID al segundo. Y la diferencia es que a este, digamos que el primer nombre es igual, o el primer amigo es igual, es el mismo. El segundo va a cambiar. Vamos a poner Alejandro. De Rosales, Alejandro Cortés. Y el segundo amigo siempre va a ser Juan Soto. Solamente es un amigo que tiene diferente. Ya tenemos listo el segundo. Vamos a agregar ahora al tercero. El tercer amigo que en este caso correspondería a los amigos de Álvaro José. Y aquí agregaríamos siempre el Object ID. Este. Y los amigos, el primero, digamos que sería Roxana Castellanos. El segundo amigo, Álvaro José. Vamos a poner que solo tiene amigas. Así que eh, Guadalupe, apellido Rossi. No sé si existe ese apellido, pero bueno. Y el último es Carla. Tiene 3 amigos también. Y agreguemos el último. Serían los amigos para María del Carmen. Vamos a siempre buscar, en este caso, el Object ID. Es justamente ese que tenemos acá.
Agregaríamos este. Y acá le vamos a poner los dos mismos nombres para no escribir tanto. Digamos que los dos primeros son amigos también de María o amigas de María del Carmen. Solo vamos a agregar un tercero aquí, que sería Ernesto Méndez. Ok, y listo. Ya tenemos ahora agregados estos campos. Si los revisamos, vamos a notar, si nos vamos a la parte superior, vamos a notar que tienen justamente esos valores. Este sea de Felipe Serna, este también tiene a Felipe Serna, Roxana Castellanos, Carla Vargas, y a este tiene a Roxana Castellanos, Guadalupe Rossi y Ernesto Méndez. Entonces, ¿cómo haríamos en este caso para crear, por ejemplo, un filtro en donde me mostrara justamente los valores? Por ejemplo, acá podría colocarle un db.usuarios.find y agregamos el filtro. ¿Cómo hacemos para buscar, por ejemplo, ya datos específicos? Voy a buscar en el campo que se llama amigos. Y acá le podría colocar justamente el campo que sería nombre. Y le voy a decir que me muestre todos los que tienen como amigo a Felipe. Tenemos a Felipe. Entonces, punto pretty. Vean, justamente acá tenemos a Juan Manuel, que tiene como amigo a Felipe Serna. Y acá tenemos a Norma María, que tiene como amigo a también Felipe Serna. Entonces, esta es la manera en cómo buscaríamos esos datos. Siempre, aunque es un vector, lo haríamos de la misma manera como lo hacemos en los subdocumentos. ¿Qué pasa si quisiera buscarlos por edad? Por ejemplo, los que sean, aquí le puse 20, 23, creo que la edad no se las cambia a todos. Eh, no le cambié la edad. Entonces vamos a poner todos los que sean mayores a 20, ¿ok? Entonces puedo poner db.find y buscamos en ese caso siempre, perdón, db.usuarios.find, abrimos llaves, ponemos comillas y aquí le puedo poner siempre no, amigos, que es el campo, punto edad. Y para colocarle mayor, se recuerdan de que debo de utilizar un objeto, por lo tanto, o un operador, que es en este caso el GT, dos puntos, y decirle en este caso el valor que ando buscando, que sean mayores que 20. Entonces cerramos acá, paréntesis, punto pretty, le damos enter. Y ahí nos encontramos que justamente, bueno, todos los que habíamos puesto tienen amigos que su edad es mayor que 20. Vean, edad 2023, edad 2023, edad 2023. Pero podríamos buscar específicamente en una posición. O sea, yo le podría decir acá que me busque en la posición 2 del vector, en la posición 2, 1, 2, 0, 1, en la posición 2 del vector, el campo de edad sea mayor a 20. Vamos a ver ahí cómo nos registra. No nos aparece ninguno porque la posición 2 no le agregamos la edad, solamente lo hicimos en la posición 0 y 1. Entonces podría buscar en la posición 1 y si tenemos estos valores. Podría buscar en la posición 0 y en la posición 0 me va a decir que no tengo ninguno porque de hecho en la posición 0 todos tienen una edad igual a 20 y aquí estamos diciendo que me muestre los mayores a 20. Si yo quisiera que me mostrara los mayores iguales a 20, entonces pondría GTE y ahí aparecerían los mayores o iguales a 20. Ahí sí ya cumplen todos esa condición. Entonces, esa es la manera en cómo podemos trabajar con vectores, con subdocumentos, realizar filtros, realizar búsquedas para que podamos encontrar muchos más valores dentro de la parte de la búsqueda. Esto igual lo podemos combinar con la proyección. O sea, yo aquí le podría colocar coma, abrir llaves y decirle, por ejemplo, que me muestre el nombre y los amigos, 2.1, coma, amigos, 2.1, y ahí aparecerían justamente solo esos valores que tenemos ahí. ¿Ok? Quitémosle el GTE para que solamente nos muestre
en la posición 1. Vean, ahí solamente nos muestra los datos que nosotros hemos especificado. Creo que aquí es nombres. No me parece campo, porque de hecho el campo principal se llama nombre. Y ahí está, nombres, María del Carmen, que tiene estos 3 amigos. Nombre, Álvaro José, que tiene justamente estos 3 amigos que tenemos acá. Vamos a seguir viendo más adelante otros operadores que tienen que ver ya con búsquedas muy similares a las que vimos con el RecXP en las clases anteriores, donde podíamos buscar, por ejemplo, que iniciara con una letra, que finalizara con una letra, que contuviera algún texto específico. Vamos a aprender a usar esos elementos, pero pues eso lo vamos a tener en la próxima clase. En esta clase lo que yo quería mostrarles es nada más las operaciones que tenemos con subdocumentos y las operaciones que tenemos con arrays y cómo podemos hacer para agregar subdocumentos y cómo podemos hacer para agregar o configurar en este caso arrays. Recuérdense que el proceso que yo he hecho acá lo he hecho justamente con updates, ¿sí? Pero el mismo proceso puede ser al momento que insertamos. O sea, yo le puedo poner db.usuarios .insert y en ese mismo proceso yo puedo definir la estructura de un documento que pueda ser como vector o que pueda también agregarse como un subdocumento. O sea, la estructura funciona exactamente igual. Debemos de colocar el campo 2 puntos entre corchetes si es un vector o entre llaves si es un subdocumento el que vamos a agregar a ese campo. De ahí, bueno, se va haciendo más complejo la información que mostramos y en la medida de lo posible vamos agregando más información justamente sobre la cual estamos trabajando. ¿Dudas? ¿Preguntas? Todavía nos hace falta ver la parte de, no sé, es algo así como cursores, pero tiene que ver más con el proceso de agrupación de datos. Porque, por ejemplo, alguien me podría decir, mire, ahí me muestra todos los documentos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos, digamos, usuarios, ya no necesito saber quiénes, sino cuántos usuarios registrados en esa colección tienen como amigos a Felipe, por ejemplo, o tienen una edad mayor de 20, o sea, contarlos, o sacar la media, o sacar la desviación típica estándar, que también es otro proceso, sumar cuando tenemos, digamos, una factura en donde están los campos principales de la factura y posteriormente se encuentran almacenados valores numéricos que corresponden a los precios, cómo puedo hacer para devolver la suma, o hacer un cálculo de multiplicar un valor por otro, o sea, son cálculos un poco más complejos que los vamos a ver también más adelante. Pero ahorita la parte, digamos, principal es realizar inserción de datos, actualización de datos, ya aprendimos a eliminar datos, ya aprendimos ahora a hacer procesos de búsqueda de información con filtros complejos, usando operadores como el igual, el mayor o igual, el int, que aprendimos a usarlo también, el exit, entre otros, el operador and, or, y not, que también es importante aprenderlos a usar. Y hoy que aprendimos a utilizar arrays y subdocumentos. Todavía en la parte de los arrays vamos a ver más adelante también cómo puedo hacer para insertarle valores. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso, a cualquiera de estos, por ejemplo, a este, que es María del Carmen, bueno, sucede que ahora ya no tiene 3 amigos, ahora tiene 4 amigos. ¿Cómo puedo hacer para agregarlos? Una lógica similar a la que contienen las redes sociales cuando nosotros aceptamos un nuevo amigo. Tiene que venirse a agregar a este subdocumento que corresponde a los amigos que hemos colocado. Entonces, ¿cómo se maneja esa parte de esa lógica para ir insertando documentos sobre un array que ya existe? Pero eso lo vamos a ver en las próximas clases. Por el momento, eso es todo. Si no hay preguntas, entonces que pasen una feliz noche. No se les olvide que el miércoles va a estar disponible el laboratorio para que lo puedan realizar. Muchas gracias, Alex. Feliz noche.